llegué a México, yo decía que no comía nopales, pero ahorita son mis favoritos y ahorita soy un mexicano más. Mañana, en algún momento cuando llegaste a México, ¿tuviste un momento donde dijiste, pero esto, qué es? México es enorme, ¿no? México es grande, es muy complejo, desde los sonidos, desde la gente, desde los autos. No, es muy complejo. Yo salí de una ciudad muy pequeña que nada más cabe una colonia o dos colonias. Cuando llegué a México sí fue como una locura, ¿no? Porque no sabía cómo concentrarme y claro. Listo. Pero es lo que hay, es buen país, es excelente, entonces hasta ahorita estoy aquí. Dices, a la Ciudad de México llegaste. Fue en mayo de 2009, entonces viví en la colonia tabacalera, que ahorita es el Monumento de la Revolución. Ajá. Y después nos cambiaron en 2010, vivo en la colonia Cuauhtémoc. ¿Y qué fueron tus primeras impresiones al llegar? Es la gente y después la comida, porque hay mucha gente. Entonces, y también como en esa época no había tanto, yo digo negro, ¿no? Porque algunos se ofenden cuando decimos negro, pero negro es negro, somos negros. ¿Sí? Lo que me impresionaba era que hay mucha gente que no conocía esa parte de personas, ¿no? Como humanos. Uh-huh. Y me seguían una vez que me seguían del transporte, salía de Chapultepec hasta Tabacalera, me seguía cuando bajé, una señora me seguía, pero nada más quería una foto para su hija. Oh, ¿y cómo sentiste? No, era como raro, pues yo no entendía, porque no tenía un español bien hecho, era como un susto, pero ¿por qué me sigue? Quiero una foto. No, pero una foto. Sí, lo hacía así. Pero eso era muy impresionante. La comida, por ejemplo, la manzana con esa pintada, algo dulce, no sé cómo. Sí, eso también era como, bueno, cosas que no sabía y la cantidad de gente. Ya. Pero sí, eso se acostumbra, ¿no? Vamos acostumbrando y ahorita soy un mexicano más. Qué padre. ¿Cómo describirías tu país? Es un país, primero, bueno, lo alegre, ¿no? Comparo mucho con México porque tenemos esas dos cosas juntas, ¿no? Es un pueblo alegre, es un país muy grande, enorme, es un país que tiene elegancia y felicidad y abundancia. Es más o menos así, como lo básico. Ajá. En tres o cuatro lo puede describir. ¿Qué recomendarías si alguien va a tu país? ¿Qué recomendarías visitar? Como es un país de costa, de océano, entonces sería ir a la playa, aprovechar lo que hay, ¿no? Los archipiélagos de Bazaruto, Cap Delgado es como wow, es donde hay de todo. Yeah. Entonces el mar, la comida, etc. Okay. En el sur tenemos Isla de Iñaca, tenemos una reserva de elefantes ahí mismo pegadito al mar, cruzando para ir a Punta de Oro, por ejemplo. Así recomiendo siempre que coman camarones moçambiqueños. ¿Sí? ¿Camarones? Okay. Sí, a moçambiqueños, esos son deliciosos. Aquí en México lo preparo también. ¿En qué momento tuviste la primera vez contacto con México? Porque en algún momento decidiste, pues, llegar acá. Víamos el mundial, entonces los jugadores, porque nos gusta el fútbol, víamos la selección mexicana, nosotros hasta apoyábamos, ¿no? Porque la selección mexicana ahorita, bueno. Más o menos. Entonces ese es el primer contacto también de las películas que pasaban, esas de Speedy González, Tequila. Entonces y en esos últimos años llegan telenovelas de México, por ejemplo, pero doblado en portugués brasileño. Entonces siempre tuvimos ese contacto, pero a mí particular tengo otro contacto que es el amor. El amor. Sí. Qué bonito. ¿Cómo empezó esa historia de amor? Bueno, la gente que me conoce aquí en México, soy profesor de danza, soy bailarín, profesor de danza, coreógrafo de danzas africanas. Entonces trabajo siempre en eso. Trabajé 10 años en la UNAM, en los talleres de danza en la UNAM. Pero en Mozambique hacía eso también, daba clase. Entonces la persona que es mi esposa ahorita, lo conozco como mi alumna. Entonces fue mi alumna. En este grupo de danza, entonces ahí empezamos a salir. ¿Y ella es mexicana? Es mexicana, franco-mexicana, pero es mexicana, nació en México. Claro. Entonces su mamá es francesa y su papá es mexicano. Órale. Sí. ¿Y te tuvo que convencer salir de tu país para llegar a México? ¿O fue una decisión que se te hizo fácil?
No, no es convencer, es que convencer es como, bueno, nadie puede secuestrarme de amor, ¿no? Hablando de amor, ¿no? Claro. Es decisión propia, ¿no? Porque igual ya tenía, tenía la danza, pero no, tenía educación física. Entonces cuando terminé mi formación de educación física quería trabajar. Entonces me lancé al Ministerio de Educación, ¿no? Para trabajar como funcionario, como docente. Pero igual me faltaba algo, era como, quiero salir. Entonces yo salí, trabajé en un pueblo como profesor, pero me faltaba algo, quería salir como, sí, hay que probar. Entonces tomamos la decisión, ¿no? Que vienes a México, te pruebas y ves como un año. Tal vez no te gusta, tal vez el fuego que ya prendemos, ¿no? Ajá. Ya tal vez se apagó, Claro. pero no se apagó. Entonces, Sigue vivo hasta hoy. sigo vivo, 17 años juntos. Ay, qué padre. Entonces ahí sigue vivo. Entonces vine a México y quedé un año y regresé a Mozambique para visitar. Pero ya iba para visitar, no era para... Claro. Entonces fui a visitar y regresé otra vez y ya es mi casa. ¿Qué preocupaciones tenías antes de ir a México? Por ejemplo, la primera vez que, antes de irme a México como estudiante de intercambio, obviamente uno lee las noticias, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, yo me acuerdo, o sea, yo iba con mucha alegría, con muchas ganas de conocer, pero sí había como algo que no podía definir exactamente qué, pero sí como que me preocupaba constantemente y estaba muy nervioso yo. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, es que en mi caso fue el momento que había la influenza, ¿no? Ah, Sí, 2009. Sí, 2009. La gripa porcina. Sí. Yo la tuve. Me pegó fuerte. Fue en ese momento, pero mi preocupación era eso, era como, ¿qué iba a pasar? Porque no conozco. Ya. Entonces estoy dejando mi trabajo, pero ¿qué va a pasar ahí? Es como esa preocupación Claro. del miedo de que, bueno, los humanos todos tenemos ese miedo de perder algo. Entonces voy a perder algo, ¿qué va a pasar allá? Imagina si el fuego no prende y se apaga, entonces hay que regresar y retomar otra vez. Es el miedo de perder. Todos tenemos este miedo de querer, de no querer dejar lo que hiciste, pues, para empezar otra vez. Claro. Pero tenía que hacerlo porque uno de los dos teníamos que dejar algo. Entonces yo tomé una decisión de dejar algo para iniciar otra cosa nueva. ¿Y cuando llegaste, qué fueron como las cosas más difíciles para ti para adaptarte a una nueva cultura, un nuevo país, otro idioma? Es que lo más difícil que encontré aquí en México, los primeros meses, el primer mes no, porque era como, estás como conociendo, es algo nuevo. Hay que hablar de un año. Entonces el año es como ya empieza ya los problemas, cómo voy a trabajar, porque no hablo bien el español, no entiendo, la gente, para explicar algo, por ejemplo, en las clases de danza tenía que sufrir. Entonces para mí la dificultad fue el idioma, ¿no? La lengua. Sí, para mí siempre fue importante. En el momento que agarré la lengua, entendí la lengua, entonces fue el momento que empecé a soltarme, a conocer más la cultura mexicana, porque si no hablo el español, quedar cerrado, yo estaría encerrado. Sí. Yo tal vez estaría enojado, frustrado, ese es el problema, sí, pero sí. Cuando entendí el español, bueno, tengo amigos, voy al mercado, me gusta ir al mercado, saludo a los señores, bueno, ya. En el momento que agarré el español, es un vuelo. Y en cuestión de comida, ¿cómo fue la adaptación para ti? Por ejemplo, en Mozambique, ¿comen picante? Sí hay picante, pero solo en caso específico. Por ejemplo, pueden preparar la comida y deja el picante aquí, ¿no? Afuera. Al lado. Al lado. Ah, ok, ya. Hay un pollo, por ejemplo, que se vende en un lugar pero específico, ¿no? Que ahí tú eliges que ese pollo, como es como adobado. ¿Cómo se llama ese pollo? Es frango asado de taquidir. Ah, taquidir. Sí. Entonces ellos hacen ese pollo, tú eliges, ¿quieres ese picante? Muy picante, te dan un picante. Yeah. El piripiri. Piripiri. Sí. Entonces piripiri es picante. Eso ahí es picante. Entonces o pides ese o pides sin chile, pero
La adaptación fue buena, ¿no? Hay como algunas cosas que no me gusta de la comida, porque, por ejemplo, el mole de chocolate, ese que cocina con chocolate, el mole. Ándale, el mole, sí, bueno, Sí, hay muchos. me gusta el verde, sí, como, pero Ok. el de chocolate lo siento, lo probé, lo siento un poco raro por la mezcla Claro. que hay, pero no es que está malo, está muy bien, Sí, pero a mi gusto no, claro, no está, no me gusta tanto, pero sí la adaptación está buena. claro. Y aquí en México he encontrado ingredientes que pueda cocinar lo que quiera yo, Ok. para que sea algo mozambiqueño, lo puedo cocinar. ¿Qué son Hay- esos ingredientes, por ejemplo? Bueno, la base de nuestra comida es coco Ok. y cacahuate. Por ejemplo, si quiero cocinar Qué rico. con coco y cacahuate, voy al mercado, voy a encontrar un coco y Ya. hago leche de coco y preparo mi pollo con coco, por ejemplo. Oh, Entonces ahí el pollo es mexicano, jitomate, etcétera, coco, pero va a salir un sabor mozambiqueño que quiero yo. buenísimo. Entonces, pero no es necesario, no hay que sufrir. Claro. Sí, en México hay de todo. Entonces, Pues sí. es adaptar, saber adaptarse y disfrutar la vida. Y culturalmente hablando, por ejemplo, lo que a mí me costó es que en Alemania tenemos una manera de comunicar muy directamente, ¿no? Y aquí lo que me costó fue que te hablan un poco entre las líneas, que el ahorita, que cuando te dicen, pues no te dicen no directamente, sino como dan como vueltas. ¿Sabes qué? Fíjate que Sí. mi abuela ese día está de cumpleaños y tal vez voy a llegar un poco más tarde. O sea, no va a llegar, ¿sabes? Antes lo vi así como, sí, es como difícil, ¿no? Que la gente dice ahorita. Cuando me dice ahorita, Ajá. yo pienso que es ahorita. Sí, Pero ya entendí que ahorita es largo. claro. Puede ser ahorita mañana, ahorita un mes, Sí, quién sabe, ¿no? quién sabe. Pero eso lo vamos acostumbrando y conocer la cultura mexicana, la Claro. forma de hablar, lo vamos aprendiendo. Por ejemplo, decir gracias siempre, eso no tenía. Pero Ya. ahorita cualquier cosa digo gracias, Sí. gracias. Buenos días. Pero nosotros no teníamos ese de buenos días en Mozambique siempre. Ya. Pero allá, por ejemplo, cuando voy de visita, siempre digo buenos días, digo obrigado. Y normalmente allá no es algo tan importante decir eso. Claro. Pero aquí en México sentí que es muy importante despertar y ver a una persona decir buenos días. Claro. Sí, decir gracias, eso es lo muy importante. Y entonces vamos aprendiendo esas cosas y ya. Y nosotros, bueno, aquí en México también de tiempo, todos los tiempos también somos igualitos, como, Yeah. como dice. Porque allá normalmente, por ejemplo, si hace una fiesta, muchos no te dicen que viene, pero van a llegar. Yeah. Pero la hora no sabe cuál. Si se organiza a las 2 de la tarde, yo creo que pueden llegar a la madrugada, pero llegaron. Claro. Sí, pero lo importante es llegar, ¿no? Sí, pero en México la gente sí puede decir vengo, pero si pasa a las 8, tienes que saber que ya no viene. Ya. Sí, mucha gente, no sé, en otra parte, ¿no? Claro. Pero Sí. mucha gente ya es como, no voy a llegar a esa hora porque es falta de respeto también. Ok. Entonces, Cuando vas ahora de viaje de vez en cuando a Mozambique, tú notas, aparte, o sea, ahora me comentaste, cuando tú estás allá, ya cómo adaptaste ciertas Sí. modalidades mexicanas, que dices mucho obrigado o buenos días, ¿no? ¿Cómo es en portugués? Bom día. Buen día. Bom día. Sí. ¿No? O sea, que saludas más a la gente, que Sí. dices más gracias. ¿Hay otros aspectos como que notaste que te hiciste más mexicano en otros aspectos? La paciencia de estar platicando yo me quedo 2 horas platicando con mi mamá, esa paciencia, no dejarla sola ahí, de caminar y saludar a la gente, Ya. y de observar de otra forma, ir al mercado y platicar con la gente. Entonces lo que hago cuando voy para allá, más o menos. Es lo que hago en México normalmente. Voy al mercado, es lo que hago. Claro, y sí, eso también en mi caso fue así, como me hizo más platicador. Sí. Que sobre todo en mi región somos muy callados, no hablamos mucho. Sí, o sea, lo es necesario. Es que en México aprendí a soltar más. Ujú. En Mozambique no hablaba tanto, pero ahorita si voy, no, ya suelto, ya tengo esa práctica de estar practicando con la gente. Es lo que tenemos.